Alan Gross de nuevo es noticia y en esta oportunidad pues se lleva a cabo una huelga de hambre. No está de acuerdo ni con el trato de Cuba ni con el trato de los Estados Unidos con su caso. Vamos a hablar de esto con Alberto Müller, periodista y analista político. Gracias por venir. Un placer estar contigo. Y también tengo vía Skype desde Mississippi a Ramón Humberto Colás, experto en temas de racismo. Buenas noches, Ramón, ¿cómo estás? Gracias por estar en A Mano Limpia. Gracias por invitarme y gracias por compartir con Müller. Ramón, ¿está entrampado este caso de Alan Gross ahora que hoy el régimen de los Castro ha dicho, bueno, estamos de acuerdo a negociar, a tratar de buscar una solución, pero necesitamos que también consideren a nuestras personas que tienen detenidas en los Estados Unidos? El gobierno de Cuba es impredecible, a veces, otras veces predecible, y en este caso creo que su actitud es predecible, teniendo en cuenta lo que estaba ocurriendo hace poco precisamente con el Twitter. Entonces, Alan Gross es un elemento importante para las jugadas que el gobierno de Cuba acostumbra hacer, sobre todo cuando se trata de las relaciones con Estados Unidos. El gobierno de Cuba se hace fuerte, sobre todo para el mensaje interno, para la política doméstica, cuando se genera un conflicto con los Estados Unidos, porque ayuda no solamente a crear cierto sentimiento nacionalista, sino también porque sale reforzado a nivel internacional en sus relaciones con los amigos, sobre todo en este momento que tiene un apoyo grande de legitimidad en América Latina. Pero yo creo que lo más importante en este caso es que la actitud de Alan Gross hay que entenderla porque es la víctima del proceso que está ocurriendo en Cuba. Y cuando él dice que está en una situación de desesperanza o desesperado, yo no creo que sea tanto por la actitud de los Estados Unidos, sino por la realidad que puede estar viviendo en una prisión en Cuba, porque todo el que ha pasado por una prisión sabe la situación que hay. Ahora, la otra cosa que creo que es una actitud muy pragmática, muy inteligente de su parte, tratar de llevar a un nivel mayor esta situación para obligar a que los gobiernos encuentren una solución a su caso. En el orden personal me refiero, es una persona que está encarcelada en un país, en una dictadura. Entonces, esa actitud de la huelga de hambre, ese rechazo que le está haciendo a ambos gobiernos, es precisamente para llamar la atención, buscando la defensa a su caso y una solución inmediata. A ver, Alberto, siendo eso así, si estás de acuerdo, justamente entonces le está saliendo bien al régimen de los Castro esta actitud o esta huelga de hambre que está llevando Alan Gross. Saben muy bien ellos cómo la está pasando Alan Gross dentro de la prisión en la isla. Mire, yo no diría que el gobierno de Cuba la está pasando bien, porque hay que entender que la prisión de Alan Gross es uno de esos barbarismos legales que ha cometido Cuba, que ha cometido no Cuba, el gobierno totalitario cubano desde el principio, porque es un gobierno que no respeta la ley, es un gobierno abusador, es un gobierno que maltrata. Entonces, cuando Alan Gross cae preso, ¿por qué cae preso Alan Gross? Por regalar unos teléfonos satelitales. ¿Eso en Cuba es delito? Entonces, eso es casi una ridiculez para el mundo, entender que un ciudadano va a Cuba, a la comunidad judía, a sus amigos, a sus hermanos de religión, a regalar teléfonos. Claro, aquí habría que decir otra cosa importante, al margen de que Cuba no tiene cómo justificar la prisión de Alan Gross. Y la otra contraparte es la empresa contratista que mandó a Alan Gross a Cuba, es a la primera que deberíamos sentar en el banquillo de los acusados por torpeza, por ineptitud, porque una de las reglas de USAID, o debe ser una de las reglas de USAID, es no violar la ley, aunque la ley sea injusta, del país donde tú accionas. USAID debería haber sabido que a Cuba no se puede mandar a un norteamericano a regalar teléfonos celulares y después formar o preparar a la gente para que lo usen. Ahí está el error de la empresa que contrató a Alan Gross y que lo envió a Cuba. Entonces, Alan Gross está en una frontera entre Dios y el diablo. Bueno, justamente, pero con esta huelga de hambre, y le aclaro de la pregunta que le hacía, es que le está saliendo bien, era la pregunta, no es si la estaba pasando bien a Cuba, cuando este hombre decide iniciar una huelga de hambre, porque lo que le interesa al gobierno, y usted mira, si no es así, es que le libere sus 3 espías yo creo que no le va a salir bien, porque una de las primeras cosas que dice Alan Gross es que si sigue en la prisión se muere, porque Cuba no trata a los seres humanos como seres humanos. Y esa es la primera denuncia que hace Alan Gross. La segunda, indirectamente, la hace en lo que yo acabo de decir. O sea, Alan Gross está consciente
que el gobierno de los Estados Unidos, y me refiero a USAID, es el responsable primero de que él esté preso por haberlo enviado a Cuba. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le puede ocurrir mandar un norteamericano a Cuba a que regale teléfonos satelitales? Pues le pusieron la bandeja de plata al gobierno cubano y lo metió preso. Bueno. Yo creo que las dos partes, yo creo que pierden las dos partes. Yo creo que pierde el gobierno cubano porque el mundo dice, pero ¿por qué está preso este hombre? ¿Qué delito cometió? Entonces ahora, y el gobierno norteamericano por lo que acabo de decir. Entonces ahora el gobierno cubano vuelve con la cantaleta de que vamos a cambiarlo por los espías. Pero ¿cómo, a quién se le puede ocurrir que 3 espías? Por supuesto, al gobierno cubano, a Raúl Castro, ¿no? Porque ellos no entienden la división de poder. Este país tiene un poder judicial independiente. Los espías los cogieron con la masa en la mano, o sea, se comprobó que eran espías. Alan Gros, no es pobre, porque Alan Gros es un hombre de servicio, un hombre que le ha dedicado su vida a trabajo de servicio, pero cayó en la trampa. Entonces, Ramón Humberto, ¿cuál va a ser el destino de Alan Gros? Eso no lo sé, pero sí quiero abundar sobre la pregunta. Yo creo que sí, el gobierno de Cuba está contento de esta huelga de hambre. ¿A usted sí cree? Yo creo que sí. La pregunta que usted le hacía a mi amigo Müller, yo creo que sí. El gobierno de Cuba necesita fortalecer el conflicto con los Estados Unidos. Es que el gobierno de Cuba ha vivido precisamente de eso y sabe guardiar, sabe jugar a diferentes distancias. Entonces el hecho de que un norteamericano esté en Cuba, sancionado por las leyes injustas cubanas, pero que puede, ante la opinión pública internacional, aparecer como algo justo porque fue alguien que fue allí violando las leyes injustas de ese país, como dice Müller, ganar cierta simpatía. Y el gobierno de Cuba le está sacando provecho a eso. El hecho es que hay una preocupación en este momento en la Casa Blanca, ahí están tomando nota de la actitud del gobierno de Cuba y eso ponía a pensar no solamente a los asesores del presidente, sino a todo lo que tienen que ver con la política de Estados Unidos hacia Cuba, incluyéndonos a nosotros los cubanos. El destino de él yo no lo sé. Claro, no va a pasar, como dice Müller, lo que quisiera el gobierno de Cuba, aunque ellos saben que aquí hay división de poderes y que Obama no tiene la facultad de Raúl Castro de decirle, coge un avión a Alan Gros y vete para Washington. Eso no lo puede hacer Obama con los 3 espías que quedan aquí. Son dos cosas totalmente diferentes, pero desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista de la polémica, desde el punto de vista de la estrategia que políticamente el gobierno de Cuba siempre ha usado contra Estados Unidos, están de fiesta. Están de fiesta porque está en primera plana un hecho que vuelve a poner a Cuba en el diferendo frontal que siempre ha tenido históricamente con Estados Unidos. Pero no le importaría que perdiese la vida Alan Gros, así como otros opositores que han sumado una huelga de hambre en una prisión de La Habana. Bueno, yo no sé si Alan Gros estará en capacidad de hacer una huelga de hambre como la hizo Zapata o como la hizo Pedro Luis Boistel. Hay que ver que son escenarios totalmente diferentes, situaciones totalmente diferentes. No sabemos hasta cuándo. Lo que sí creo que en manos del gobierno de Cuba no lo van a dejar morir. Si está en un hospital no lo van a dejar morir. Hay ejemplos de eso. Ellos harán todo lo posible para que el hombre pueda hacer sus presiones culpando de la manera que lo está haciendo Estados Unidos, pero no lo van a dejar morir. Al margen de lo que está diciendo nuestro gran amigo, hay una cosa evidente. O sea, claro, el gobierno de Cuba cuando mató a los 3 muchachos de 20 años que los fusiló por irse del país, cuando ha torturado a las damas de blanco y las ha golpeado, lamentablemente es un gobierno sin escrúpulos, sin alma, sin sentido de justicia. Entonces yo creo que todos estos incidentes, y es ahí donde viene mi pequeña discrepancia, porque en lo demás coincidimos, yo creo que el gobierno de Cuba no puede ganar con tener a Alan Gros preso en Cuba, no puede ganar. El hecho que aproveche el diferendo, porque en estos momentos el gobierno de Cuba, y eso lo sabemos, está desesperadamente negociando que le quiten, que lo saquen de la lista de países terroristas. Pero de los 15 años van 5, lleva ya detenida Alan Gros. Ah, no, claro, el gobierno cubano le importa como si se muere en la prisión y si baja 100 libras más. Es un gobierno sin escrúpulos, un gobierno que lo ha demostrado en más de medio siglo. Entonces, con Alan Gros es una carta, efectivamente, USAID le dio a Cuba el premio de poderlo... Ahí donde está el premio. El premio no es la huelga de hambre. El premio para Cuba es haberlo enviado a Cuba a repartir teléfonos celulares. Con la cantidad de vías que hay para enviar teléfonos satelitales a Cuba, porque hay miles de vías. Las vías diplomáticas, los que viajan. Yo puedo viajar con mi teléfono satelital a Cuba. Bien, y cuando llegué se me quedó en casa de mi familia. Claro. Bien, y me voy de Cuba. Lo que no puede hacer el gobierno de Estados Unidos, ni USAID, Alan Gros dio varios viajes a Cuba. Cuba le permitió salir y entrar. O sea, Cuba, USAID le regaló
Alan Gross a Cuba, al gobierno de Cuba, porque hay que diferenciar el gobierno de Cuba con el pueblo de Cuba. Bueno, justamente por eso es que Claro. también Alan Gross ha dicho que está protestando por la Claro, actitud y hace de la bien en propia protestar. USAID. Bien, gracias Alberto Müller y también Ramón Humberto Colaza desde Mississippi. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Saludos, Müller. Hacemos Un una abrazo. pausa, amigos. Al regreso vamos a hablar de Hairbleed. El fallo informático del año ha vulnerado cientos de usuarios de Internet y sus claves. Ya volvemos.